Bienvenidos. Estamos con Alessandro Azurín, periodista económico peruano, que trabaja en uno de los medios más importantes de Perú, podcaster también. Y estamos con Ale para hablar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, las cuales tienen cierto tono histórico por cómo se han ido dando los acontecimientos. Hola Ale, gracias por estar en Hemisferio Izquierdo. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme y por interesarte en ese tema tan relevante para mi país. Mira, quiero partir preguntándote por algo bastante general. ¿Cómo está hoy día el ambiente político de cara a la segunda vuelta? Te lo pregunto en el contexto de todo lo que costó que se conociera el nombre de la persona que va a competir contra Keiko Fujimori. ¿Qué están diciendo las encuestas? ¿Cómo está el ambiente político en este momento? Mm. A ver, bueno, definir cómo este elemento político es complejo, ¿no? Porque estoy seguro que dependiendo de a quién le pregunte, se podría decir que está muy agitado, como que está un poco más calmado, pero lo cierto, yendo un poco a lo que preguntabas, es que si comparo con las semanas previas a que el Jurado Nacional de Elecciones oficialmente dijera que Roberto Sánchez era la persona que iba a acompañar a Keiko Fujimori en segunda vuelta, pues sí, estamos un poco más tranquilos, estables, incluso hasta en términos económicos. Por ejemplo, el precio del dólar ha caído hace unos días cuando hasta antes de que se dijera que era Roberto Sánchez estaba al alza. Entonces sí, estamos un poco más tranquilos. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, todas hasta ahora, las principales y las que tienen mejor reputación, Ipsos, que es una de las principales, por ejemplo, o el IEP, que es otra también importante, y CPI, dicen básicamente lo mismo, que Keiko Fujimori está por encima en las encuestas, o sea, en preferencia de voto, que Roberto Sánchez, alrededor de, podemos decirlo así, 4 puntos porcentuales por encima. Pero también remarcan que hay un importante grupo de peruanos que se mantienen indecisos, alrededor de más del 20% están indecisos, lo cual es súper relevante porque habría que recordar a la gente que en primera vuelta tuvimos 35 candidatos. Y Keiko Fujimori, que fue la que quedó primera, tuvo cerca del 17% de porcentaje de los votos. Entonces, Mm. si yo estoy diciendo que los indecisos ahora para la segunda, donde solo hay dos candidatos, superan el 20%, te estoy diciendo que básicamente los indecisos tranquilamente podrían haberle puesto, o sea, podrían haber tenido un valor propio en la votación de primera vuelta, ¿no? Entonces, estamos en esa situación hoy en día a 10, 11 días de las elecciones, ¿no? ¿Y cómo percibes el ambiente, ya no tanto de las encuestas o de la élite política, sino de la calle, del ciudadano común y corriente? Te lo pregunto a partir de lo mismo que estás planteando, ¿no? La alta dispersión de votos que hubo en la primera vuelta, la gran cantidad de candidatos y el bajo porcentaje que obtuvieron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Es decir, Keiko alrededor del 17%, Roberto Sánchez 12% aproximadamente. Es Ujú. decir, eh, los dos están muy lejos de obtener una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, Sí. eh, lo que huelo, sin ser cientista político, mi especialidad son las relaciones internacionales, pero así solamente a mera intuición, eh, adelanto que puede haber muy poca participación electoral. Es una posibilidad, es una posibilidad. O sea, como te digo, acá en Perú, pues no tenemos, bueno, el voto como tal es obligatorio, ¿no? Entonces, todo peruano que no vaya a votar sabe que se expone a una multa y te voy a ser bien franco, sé que muchos peruanos, sobre todo los más jóvenes, no quieren arriesgar esa multa por más representativa que pueda ser para su economía personal y y probablemente sean de los que vayan a ir a votar a viciar o anular su voto, ¿no? Ahora, la pregunta que me haces es muy interesante porque algo que a mí me pasa, yo suelo conversar mucho con los taxistas, porque creo que los taxistas te dan otra manera de ver el país, ¿no? Porque están en el día a día, es otra forma de analizar las dificultades que hay. Y lo que observo, ¿sabes qué es? Es que, por un lado, al conversar de ambos candidatos, eh,
mucha gente tiene marcado de que Keiko Fujimori debe ser la política más insistente que tenemos en cuanto a contiendas electorales por la insistencia, ¿no? Es la cuarta vez que postula la presidencia del Perú y mucha gente remarca eso, ¿no? Como que, bueno, sí, Keiko Fujimori, pues es hija de Alberto Fujimori, ¿no? Que gobernó nuestro país durante los 90, una persona pues bastante cuestionable por las cosas que hizo, ¿no? Pero que también su gobierno en términos económicos, pues nos mejoró al país, el típico discurso que ya se sabe respecto cuando se habla del padre de Keiko, pero dicen, bueno, es la hija, es la cuarta vez que postula, tal vez sea su momento, pero también está el otro análisis, ¿no? Que Roberto Sánchez pues viene a ser, y lo voy a decir así, creo que no estoy exagerando, es un remedo, una copia, si quieres, de lo que fue Pedro Castillo en el 21, no solo porque ambos son candidatos de izquierda, sino porque literalmente Roberto Sánchez ha hecho su campaña haciendo el papel de Pedro Castillo, desde el gorro chotano, que hace una chota en Cajamarca, que es donde Pedro Castillo, desde el hecho público que Pedro Castillo lo ha endosado, le ha dicho, sabes que tú eres mi candidato, y mucha gente también tiene esa percepción de decir, bueno, esta es nuestra segunda oportunidad, ¿no? De toda la gente que votó por Castillo en primera, pero en el 21, para volver a llegar al poder, ¿no? Entonces, hay esa disyuntiva que hace que la gente como que se plantee, bueno, esto es como una repetición del 21, pero han cambiado a uno de los personajes. Pero de ahí todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿no? Más allá de lo que pasó en primera vuelta. ¿Y cuál es el perfil de ese votante que votó por Castillo y hoy día respalda a Sánchez? Yo veo a Fujimori muy urbana, muy representante de los sectores más liberales, incluso acomodados, ¿no? Ah, Sí, Castillo y Sánchez, eh, ¿a qué tipo de votante puede apelar en esta segunda vuelta? bueno, ahí te diría de que algo que agregaría de Keiko antes de contestar lo de Sánchez es que ella también tiene mucho apoyo en el norte del país. Y acá habría que puntualizar algo. Una razón por la que tiene mucho apoyo en el norte del país, que son las regiones más cercanas al Ecuador, como Tumbes o Piura, por ejemplo, sobre todo Piura, es que son regiones agroexportadoras y que también padecen fuertemente los embates del fenómeno del Niño. Cuando Alberto Fujimori fue presidente, él se dedicó muchísimo a apoyar ese tipo de regiones y ha sido un bastión fujimorista desde entonces a la fecha, ¿no? Y en el caso de Roberto Sánchez, lo que dices, Claudio, es tal cual, ¿no? El votante de Sánchez, así como fue de Castillo en el 21, proviene mucho más de las zonas rurales del país, pero también está concentrada en la parte sur del Perú, sobre todo la que está más pegada hacia Bolivia, sobre todo Puno, que de hecho merece una mención especial porque debe ser la región que representa con mayor fuerza el rechazo al centralismo y concretamente a Lima, donde Keiko Fujimori y en general los candidatos de derecha tienen muchísimo más respaldo. Lo demostraron los resultados electorales, no solo del 21, también en el 16, cuando Keiko estuvo al frente de Pedro Pablo Kuczynski. Pero sí, el voto de Sánchez es mucho más rural, está concentrado también en la parte sur del Perú y yo diría que también una coincidencia mayor es que se trata también de las zonas predominantemente mineras del Perú, ¿no? No solo Puno, también Apurímac, Cusco, suelen ser bastiones de izquierda y en este caso le ha tocado a Sánchez concentrar esos votos. Lo mismo hizo Pedro Castillo en el 21, por eso podríamos decir que nuevamente, ¿no? Es una especie de repetición, ¿no? Es una historia que ya conocemos los peruanos, pero ahora tenemos la disyuntiva de volver a escoger, ¿no? Keiko Fujimori en esta elección me parece una figura bien interesante de analizar a la luz del contexto de la derecha en el continente americano y el fenómeno de las derechas en Europa, considerando que todos respondemos más o menos a una cultura política similar. Eh, en ese, en ese contexto, ¿no? Acá tenemos figuras como Milei, las elecciones en Colombia, que están marcadas por un candidato que imita bastante el estilo de Milei, bueno, el mismo Trump, Ujú. etcétera. Eh, Keiko, en este contexto de una derecha que, digamos, hace acto política del espectáculo, ¿no? Se presenta como una figura de derecha bien outsider o bien especial. Este es su cuarto intento.
Ya me Ujú. imagino su figura simbólica no debe estar tan estrechamente asociada con su padre. De hecho, tú mismo lo dices, ¿no? Con los taxistas que te van contando. Pero tampoco la veo como una candidata de derecha que apele al espectáculo o al gran discurso eh, eh, extremista que busque generar afectos o explotar la dimensión afectiva de inseguridad o los Sí. miedos. Ujú. No la veo mucho en ese perfil. ¿Cómo es tu interpretación hoy día de la candidata Keiko Fujimori? ¿Qué representa? ¿Qué tipo de derecha, de qué tipo de derecha estamos hablando? Sí, a ver, lo que dices, de hecho, el análisis que haces es bastante certero porque efectivamente, tal vez en elecciones pasadas Keiko Fujimori parecía ser la candidata de derecha, vamos a decirlo así, más radical y como tú dices, más pegada a esta pues postura como que del espectáculo, ¿no? De imitar a Trump o a asemejarse un poco más a Milei, incluso hablar en términos como de Bukele, por ejemplo, ¿no? De la mano dura, etcétera, que eso sí forma parte del discurso de Keiko Fujimori, pero yo diría que en estas elecciones en particular, y sobre todo se notó en poco más del mes y medio que nos demoramos acá en el Perú de anunciar, de proclamar oficialmente los resultados de la primera vuelta y de quienes pasaban a la segunda, Keiko Fujimori, gracias a la labor de otros candidatos de derecha, principalmente de Rafael López Aliaga, que postulaba por Renovación Popular, que ha sido exalcalde de Lima, de la capital, eh, la existencia de esos otros candidatos le permitieron a Keiko Fujimori presentarse como una derecha mucho más moderada. Eh, y eso, esa posibilidad hizo que ella fuese mucho más recatada. Aparte, valgan verdades, y hay que decirlo así, el hecho de que postule por cuarta ocasión refleja que ella tiene, aunque sea obvio, hay que decirlo, tres experiencias previas viviendo todo lo que implica una campaña electoral, ¿no? Y si tú veías a los contrincantes que tenía, los otros 34 candidatos en primera vuelta, pues salvo uno o unos cuantos más, no llegaban a ese nivel, por decirlo así, de experiencia en campañas políticas presidenciales, ¿no? Entonces, ella ha sido muy inteligente, ella ha sido muy inteligente en dejar que otros candidatos de derecha tomen esa posición en el imaginario popular de ser los más radicales, ¿no? Y digo que soy muy inteligente porque si uno se pone a revisar los planes de gobierno, y yo lo hice por mi trabajo, muchas propuestas son muy similares, o sea, no hay, tú cambias al candidato, pero la propuesta sigue siendo la misma. Por ejemplo, lo decía hace un rato, ¿no? El tema de la mano dura, de reforzar la lucha contra la minería ilegal, por ejemplo, acá en el Perú, que es un problemón, en general la inseguridad ciudadana, todas las propuestas de derecha son muy similares, ¿no? Hablan de una especie de bukelinización del país, con penales, megapenales, ECOTS y todas esas cosas, y eso lo comparte Keiko con muchos otros candidatos de derecha que estuvieron en primera. Sin embargo, si tú buscas y revisas, no vas a encontrar que las declaraciones más, voy a decirlo así, más polémicas, si quieres, o llamativas en torno a esa problemática, van con Fuerza Popular, o sea, con el partido de Keiko Fujimori, sino que se les atribuyen a otros candidatos. Y entonces yo por eso yo digo que ella ha sido bastante inteligente de dejar que otros ocupen ese lugar que antes ella tuvo y concentrarse, como dije hace un rato, en regiones, porque ella sabía que en Lima iba a competir con todos los candidatos de derecha. Si bien es cierto, Lima es un, un grupo electoral muy importante, porque hablamos de la ciudad con mayores habitantes y por ende también de mayores votantes en el país. Lo cierto es que para ganar las elecciones en el Perú, pues tienes que recorrer todo el territorio, ¿no? Y ella sabiendo que en el sur la rechazan bastante, se concentró mucho en el norte y si quieres un poco en el oriente. Y eso le ha servido bastante, ¿no? Hizo una campaña bastante inteligente en ese sentido, ¿no? Más allá de las propuestas, ¿no? De dónde ubicarse. Creo que eso le sirvió bastante. ¿Cuánto ocupa en el debate presidencial el concepto de desarrollo y crecimiento económico en ambas candidaturas? ¿Qué tan importante, cuánto espacio ocupa en el debate público este Ujú. tema, considerando que Perú, pese a toda la crisis política que viene acumulando en la última década, económicamente el país funciona, sigue funcionando?
Pues un lugar crucial. De hecho, el domingo pasado tuvimos acá en el Perú debate de equipos técnicos. Y si bien es cierto, hubieron otras temáticas, durante esta semana el debate público se ha concentrado en la participación de los representantes de los equipos técnicos en el bloque de economía y empleo, que fueron curiosamente dos ex ministros de Economía. Y en el caso del fujimorismo fue Luis Carranza, que fue ministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García. Y en el caso de Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez fue Pedro Franque, que él fue ministro de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, y que probablemente, si es que gana Sánchez, sea ministro también. Y bueno, ocupa un lugar crucial, volviendo a la pregunta que me hacías, porque nosotros estamos ante dos propuestas que son totalmente diferentes en cuanto al modelo económico que queremos implementar o que quieren implementar ambos partidos, ¿no? Como te imaginarás, el fujimorismo pues plantea básicamente una defensa irrestricta a la Constitución de 1993, que fue la Constitución nació luego del autogolpe del 92 que hizo justamente Alberto Fujimori, y fue la Constitución que planteó pues la apertura comercial del Perú. Y en el caso de Juntos por el Perú, ellos más bien hablan de una asamblea constituyente y de hacer una nueva constitución. Hablan específicamente de alterar el capítulo económico de la Constitución, que es, diría yo, pues el punto neurálgico, ¿no?, de defensa desde el fujimorismo, ¿no? Incluso Juntos por el Perú, en su plan de gobierno, habla específicamente de modificar ciertos artículos, específicamente de ese capítulo económico. Si tú les preguntas por otras posibles modificatorias, la verdad que te dicen poco o nada, entonces eso te da una pista de que en realidad ellos atacan a eso en específico. Y nuevamente, o sea, siempre se habla que Perú está en la teoría de las cuerdas separadas, ¿no? Como que la economía va por un lado y la política va por otra, pero valgan verdades, y eso es algo que sí quisiera decir con honestidad, sobre todo yo porque veo estos temas, es que cada vez más ese crédito, ¿no?, se nos está acabando. O sea, nos acercamos a escoger ahora nuestro 10º presidente en 10 años, básicamente, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos 10 años es que hemos perdido grandes oportunidades para crecer más de lo que estamos creciendo, ¿no? Hoy en día Perú crece por encima del 3%, llevamos 2 años en eso, ¿no? Si lo comparas obviamente en la región, no estamos para nada mal, pero lo cierto, valgan verdades, es que si hubiésemos tenido gobiernos más estables, con capacidad de ejercer políticas a mediano o largo plazo, probablemente hoy día estaríamos creciendo mucho más que eso. Hay economistas que hablan del potencial de Perú de crecer a 6 a 7%, que son tasas de crecimiento que no son inéditas en la historia del Perú. Las tuvimos en la primera parte de los 2000, cuando hubieron este boom de minerales, como también está pasando ahora con el tema de transición energética, y es por eso que se remarca el tema de las oportunidades perdidas. Pero en adelante, es muy difícil saber eh, hasta dónde podemos llegar y cuándo eso se va a romper. Pero yo sí creo, y lo dicen diversos analistas, que ya estamos como al borde, ¿no? O sea, estamos en un momento crítico. O sea, el siguiente gobierno tiene esa responsabilidad o esa mochila, si quieres, atrás, de, de ver qué hacer, ¿no? Si consolidar ese crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años hacia arriba, o seguir con esta inestabilidad y seguir como en el piloto automático. Y quién sabe, tal vez de acá a unos años no estemos hablando de crecer a 3, sino mucho menos que eso, porque no hemos sido capaces de mantener esa estabilidad macroeconómica tan santificada acá en el Perú, ¿no? Y en el aspecto político, ¿cómo, cómo ves el escenario del ambiente en el Congreso de cara a las elecciones? ¿Cómo se están alineando las fuerzas? O bien, ¿qué rol puedes ver tú que pueda jugar el Congreso en el siguiente gobierno, independientemente de quién gane la elección? Pero te lo pregunto en el siguiente marco, ¿no? Dado que Ujú. hay una doble cuerda, ¿no? Un double track, el económico y el político. En el político se advierte una presencia, una agencia del Congreso muy importante para determinar el destino político de la República, ¿no? Sí, claro.
Ujú. Ha sido trascendental en la remoción, en la continuidad, en la estabilidad del régimen político peruano. ¿Puede cambiar esa lógica que se ha venido dando en los últimos 10 años, en la última década en Perú, con Keiko o con Sánchez? ¿Qué garantías, qué están hablando los dos candidatos con respecto a cómo abordar, cómo tratar con el Congreso? Sí, a ver, bueno, ahí creo que es muy fácil responder porque la composición del Congreso un poco que ya la tenemos definida, porque acá en el Perú en primera vuelta se escogen a los congresistas y bueno, para la segunda solo queda el tema de los presidentes. Y de hecho es muy importante la pregunta que me haces porque también en el Perú no solo está escogiendo a su 10º presidente en 10 años, sino que también vuelve a tener un Congreso bicameral después de muchísimo tiempo. Ahora vamos a tener dos cámaras, una Cámara de Diputados y de Senadores. Y independientemente de la Cámara que analices, en ambos lados el Fujimorismo va a ser la fuerza predominante. Va a tener mayor cantidad de congresistas en ambas cámaras y eso le da una posibilidad pues de Keiko ganar, pues implementar las políticas que tenga con muchísima más facilidad, sobre todo porque si bien es cierto no va a tener una mayoría absoluta, o sea, con la que simplemente pues bastaría que el Ejecutivo presente ciertas propuestas y el Fujimorismo las apruebe del Congreso, lo cierto es que el margen de negociación que van a tener que implementar para poder impulsar esos proyectos que les interesen, los proyectos de ley, es casi ínfimo. O sea, que si es que recuerdo bien las cifras, creo que en la Cámara de Diputados tienen 41 miembros, o creo que en la de senadores, y les faltarían 3 votos para poder sacar adelante, por ejemplo, una vacancia presidencial, ¿no? Que acá eso ha sido una herramienta crucial desde el Congreso para remover a los presidentes, que acá le hemos usado como si fuese cualquier cosa, la verdad, pero ha sido crucial. Y en el caso de Juntos por el Perú, en el caso de Sánchez, pues también tienen un importante grupo en el Congreso, pero lo cierto es que la composición tanto de la Cámara de Diputados como la de senadores anticipa que para ellos sería mucho más complicado llevar adelante sobre todo las propuestas más radicales que tienen en su agenda, ¿no? Sea la económica, la social, etcétera, la que quieras ver, por esta cuestión que te digo, la repartición de poderes. Aparte que en este nuevo Congreso hay partidos nuevos, voy a decirlo de esa manera, nuevos en nombre, tal vez no en posturas, pero en nombres, como el Partido del Buen Gobierno, que se presenta como una especie de centro derecha, si quieres, y ahora Nación, que es una izquierda mucho más moderada, y esos son, vamos a decirlo así, junto a Obras, que es otro partido que es una incógnita, la verdad, ya, porque si tú ves la composición de sus congresistas, hay desde izquierdistas recalcitrantes hasta los más conservadores de derecha que te puedas encontrar. Entonces es un mix que no sabemos si es que más adelante tal vez se vayan a dividir. Pero esos 3 partidos, ¿no? O sea, Buen Gobierno, ahora Nación y Obras, van a ser determinantes para digamos, medir realmente qué tanta fuerza va a tener tanto el Fujimorismo como Juntos por el Perú en el caso de ganar sus candidatos, ¿no? Y como te digo, eh, yo sí pienso, eso es algo bien personal, pero yo sí creo de que en el caso de que gane Keiko Fujimori, ella sí tiene muchas más garantías de poder durar más, no voy a decir 5 años como marca nuestra constitución, porque la verdad uno nunca sabe acá en el Perú, pero sí mucho más de lo que han durado nuestros últimos 10 presidentes, ¿no? Creo que la que más duró, si recuerdo bien los tiempos, en los últimos 10 años fue Dina Boluarte, que estuvo más de un año y medio en el poder. Y yo creo que ella tiene muchas más garantías de eso, sobre todo porque más allá de quién es y del apellido que carga, ella representa la continuidad de lo que hemos venido teniendo en los últimos años a nivel político, pero también a nivel económico. Mientras que Juntos por el Perú literalmente es un cambio estructural, ¿no? Entonces, estas bancadas de en medio, ¿no? Buen Gobierno, Obras o ahora Nación, que son mucho más moderadas de lo que es Juntos por el Perú, podrían un día estar más cercanos al Fujimorismo como que un día más cercanos a Juntos por el Perú. Entonces van a ser un poco la brújula, ¿no? Si bien es cierto, no han ganado las elecciones y sus candidatos no estuvieron cerca de pasar a segunda vuelta, tienen esta cuota de poder que es determinante. Lo ha sido así en el último quinquenio, también quisiera mencionar, donde teníamos bancadas de ese tipo.
digamos, por así decirlo, tenían una cuota de poder bastante relevante desde el Parlamento. Y es la razón por la que muchos politólogos ahora hablan de que el Perú no es un país que se gobierna desde la presidencia, sino que es una especie de parlamentarismo encubierto, ¿no? Justamente por esa cuestión de que la fragmentación que teníamos en el Congreso era tal, ¿no? Que obligaba a los partidos a concertar de tal manera que uno ya no podía decir 100%, ¿no? Que un partido era de izquierda o de derecha. O sea, hemos visto unas cosas increíbles. O sea, la bancada de Perú Libre, por ejemplo, el que fue la que llevó a Pedro Castillo en el 21 al poder, en muchas votaciones clave en los últimos 5 años, han votado en el mismo sentido que el Fujimorismo. Entonces, una cosa que si alguien es como que ve blanco o negro, diría, eso es imposible, ¿no? Eso es una traición a los ideales políticos, si quieres. Pero ha pasado, y ha pasado en más de una oportunidad. Entonces, ese es un poco el escenario al que nos anticipamos. Yo sí creo que o sea, el Senado, sobre todo, va a tener un rol crucial. Del Senado va a depender que el Perú recupere algo de estabilidad política en los próximos 5 años, definitivamente. Alessandro Azorín, periodista económico, amigo peruano, gracias por haber estado en Hemisferio Izquierdo. No, claro, gracias a ti por invitarme, y cuando quieras.